Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil. Dios les bendiga a todos. En este mensaje vamos a hablar sobre los pastores. Am, es bien importante, ¿verdad? Primeramente, este mensaje es para cristianos que pretenden obedecer al Señor. Y digo pretenden porque no todos somos perfectos. A veces nos dejamos llevar por comentarios, doctrinas que logran desestabilizar la creencia del cristiano. Y una de estas enseñanzas, ¿sí?, donde se trata de ridiculizar y de menoscabar la enseñanza cristiana de ofrendar o de dar el diezmo, muy independiente de que si no está claramente en el Nuevo Testamento dar el diezmo, al menos sí aparece la palabra ofrendar y ofrendar con generosidad. Vamos a ponerlo de un ejemplo de esta manera, antes de empezar con la lectura, ¿verdad? Dice que la ley queda atrás por la gracia. O sea, nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino la gracia. Y la gracia es mayor que la ley. Voy a poner un ejemplo. Si yo me llegase a separar de mi esposa, la ley me va a exigir que yo mantenga a mis hijos, aunque no viva con ellos. Aquí en Estados Unidos, la ley lo hace. Pero como yo amo a mis hijos, esa ley a mí no me importa la ley. Y la ley yo la voy a hacer a un lado. ¿Por qué? Porque sin la ley que me dice que yo debo mantener a mis hijos, yo lo voy a hacer porque lo amo. Los amo y la ley no me importa. Yo sé que es mi responsabilidad, y aparte de ser mi responsabilidad es porque quiero, porque los amo, lo voy a hacer. ¿Sí? Ese es un ejemplo de la ley y la gracia. O sea, la gracia significa amor. La gracia significa el querer hacer las cosas sin que la ley no lo diga. Así es el diezmo. El diezmo es la ley, pero nosotros ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Ahora tenemos que ofrendar. Ahora, ¿qué es mayor? ¿La ley o la gracia? Según Jesucristo y según la Biblia, según el Nuevo Testamento, la gracia es mayor que la ley. ¿Sí? Entonces dice la Biblia que nosotros ofrendemos con abundancia, con generosidad. ¿Sí? De la manera que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Y dice que la Biblia ama al dador alegre. Claro, si usted no está en la capacidad de dar, no dé. Usted no se va a ir al infierno por no dar. La Biblia no dice que usted se va a ir al infierno por no dar. Pero si tiene, dé. Dé más lo que es el diezmo. ¿Por qué? Por gracia, por amor. Porque usted ama el ministerio de su pastor. Hasta ahí. Ama el ministerio de su pastor. El título de este video lo voy a poner, vamos a ver, ¿cómo le pondremos? Bueno, como lo que dice aquí en Hebreos 13. Acuérdense de sus pastores. Le invito a que abran sus Biblias en Hebreos 13. Vamos a empezar leyendo Hebreos 13, versículo 7. Voy a estar diciendo unas cosas que solamente usted sabe si su pastor cumple con estos requisitos. Dice así la palabra del Señor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Primeramente, el consejo es: acordaos de vuestros pastores. Acuérdese de su pastor. ¿Sí? ¿Quién es su pastor y cómo es su pastor? ¿Se acuerda usted de él? Ahora,
¿Por qué nos pide que nos acordemos del pastor? Vamos a poner en cuenta que la conducta de él tiene mucho que decir en nuestras vidas. ¿Sí? El pastor primeramente es un ministerio que Dios puso. Si leemos Efesios 4, ¿verdad? Donde dice ahí que y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, el pastorado es un ministerio que Jesús constituyó, instituyó, puso, organizó. ¿Sí? Entonces, para empezar hay que entender que es un ministerio que Dios instituyó. Ahora, ¿qué es un pastor? El pastor es un ministro. ¿Y qué es un ministro? Un ministro es un servidor. El pastor no es una autoridad, no. Los rangos no existen ni en el cielo ni existen en la tierra en cuanto al servicio a Dios. El pastor es un servidor nada más. Sí, dice la Biblia que, bueno, ahorita vamos a leer lo que dice aquí la palabra de Dios en cuanto a lo que el pastor tiene que hacer y cómo debe de hacerlo. Pero primeramente dice aquí, entonces, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Su pastor le habla sobre la palabra de Dios. Qué bueno, ¿sí? No es un pastor que se pasa diciendo, tú eres un campeón, tú eres un líder, tú eres un león, tú eres un águila, tú eres cabeza y no eres cola. Bueno, si es un pastor que le habla así, cuídese. Cuídese porque está hablando sin fundamentos bíblicos. Y está levantando el ego, ¿sí? La altivez y la soberbia. Porque en esta iglesia somos una iglesia de campeones, de triunfadores. ¿Sí? ¿Han oído el ejemplo del águila? Dicen que un águila perdió un huevo o perdió su aguilucho y cayó entre gallinas y se crió entre gallinas. Y pues esta águila creció creyendo que era una gallina. Rascaba la tierra y comía lombrices. Es una historia muy tonta porque un águila no sobrevive viviendo así. Pero bueno, vamos a desarrollar la historia. Entonces dicen que de repente vio un águila volando y vio que pues no era igual que los demás animales con plumas, como las aves, los pollos, los gansos o los patos domesticados, los pavos. ¿Y tú qué haces aquí? Pues yo soy una gallina. No, tú no eres gallina, tú eres un águila. Hasta que entre plática y plática lo convence de que es un águila y ¿qué haces comiendo aquí? Gusanos y granos. No, tú debes de comer carne, tú eres un animal majestuoso. ¿Sí? ¿Se imaginan que el águila hubiera dicho, oh sí es cierto, yo soy un águila y yo como carne, pues me voy a comer a mi mamá, la que me crió? A su madre adoptiva que era una gallina. Porque eso son, las aves comen, las águilas como son carnívoras y se alimentan de otras aves, no solamente de aves. Hemos visto en videos que son capaces de levantar una cabra. Y bueno, comen de todo. Mamíferos, plumíferos y todos los feros. Entonces, ese es un ejemplo muy tonto para decir, levántate, levanta tus alas como un águila, porque deja de andar entre pollos y gallinas. ¿Qué es eso? La palabra de Dios no nos dice así, la palabra de Dios nos dice que debemos de ser humildes, que no debemos de pensar de nosotros más de lo que debemos de pensar, y de ver a los demás como superiores a nosotros. Este ejemplo nos dice que debemos de ver a los demás inferiores. Bola de gallinas, pollos, ¿verdad? No, yo soy un águila, tú eres un pollo, tú eres una gallina que come lombrices y granos.
te tragas todo lo que anda ahí tirado en el suelo, ¿no? Yo soy un águila que caza. ¡Ay, qué bonito mensaje! No es un mensaje que enseñe humildad. No, que ahí en esta iglesia somos iglesia de campeones. Bueno, si todos son campeones, entonces no existen los perdedores. Bueno, es otro asunto. Entonces, el pastor tiene que enseñarles la palabra de Dios. Primeramente, el pastor le va a hacer sentir a usted que usted es un pecador. Si es que está usted mal. ¿Sí? El pastor tiene la responsabilidad, no la obligación, ni la autoridad, no. Tiene la responsabilidad de decirle que usted está pecando en algo. ¿Sí? Recuerde cómo inició Jesús su ministerio, cómo inició el ministerio Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Esas fueron las palabras tanto de Juan el Bautista como las de Jesucristo. ¿Sí? Si su pastor les dice arrepiéntete de tu pecado, sí, claro, si el pastor es consciente y está viendo que usted está en pecado y le dice arrepiéntete de tu pecado, usted tiene que abrir sus oídos y escuchar. ¿Sí? A veces las palabras del pastor no son tan suaves y tan bonitas. Mire, por eso me gusta a mí la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios se nos enseña que... A ver, vamos a ver esto. Vamos a terminar de este versículo, donde dice aquí, acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahora dice aquí en el 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El 9, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar con el corazón la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Si es un pastor que se está ocupando en enfatizar sobre el diezmo y la ofrenda, y si usted ve que ese pastor no tiene un oficio edificante, o sea, en pocas palabras, si está siendo rico, entonces no puede usted imitar su fe. Es un pastor que nuevamente, que está hablando sobre tú eres el campeón, tú eres el águila, tú eres cabeza y no cola. ¿Sí? Que dice acerca de la Biblia de aquellos que aman los primeros lugares. Jesucristo habla de los fariseos, y cuando ores no seas como los hipócritas, como los fariseos que les gusta orar en las esquinas de las calles para ser visto de la gente. ¿Sí? Y están en los primeros lugares en todo. ¿Para qué? Para que la gente los vea y diga, ¡ay, qué santos! Por eso, si en su iglesia hay un ministerio donde andan pisando los terrenos y poniendo las manos y reclamando, eso es malo. Según Jesús, andarse parando en las esquinas para que la gente lo vean que los espirituales que son. Si eso enseña un pastor, eso no es palabra de Dios. Hay que hacer lo que hizo como hizo el pueblo de Dios cuando Jehová les dijo, y toda la tierra que pisares con la planta de tu pie, esa va a ser para ti. Esa no es una enseñanza cristiana. Solamente fue una vez y para el pueblo en aquel entonces que se dio la palabra. ¿Sí? Nada más. ¿Cómo vas a ir a pisar tú el terreno de tu vecino cuando ya lo poseyó? ¿Cómo así? Reclamo este terreno para mí. ¿Tienes dinero para comprarlo? Aunque lo pusieran en venta, te dijeron, te lo voy a vender a ti, ¿tienes dinero para comprarlo? No. Entonces, si el pastor está enseñando cosas tontas, que no son bíblicas, cosa que los apóstoles y los cristianos primitivos de la iglesia practicaron, si no es eso, no se meta en prácticas y enseñanzas antibíblicas. ¿Sí? Pero el pastor que se dedica a cuidar de las ovejas,
Sí, sabe hablar duro a la congregación. Sabe hablar sobre el pecado y reprender sobre el pecado. Entonces dice aquí que no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar con el corazón, con la gracia, no con viandas. ¿Sí? Así que bueno, aquí está hablando de otra cosa, ¿no? Pero vamos a darle la aplicación en cuanto a lo material. Muchos pastores que se la pasan presumiendo sus trajes, sus corbatas, sus zapatos, sus relojes, su casa con alberca. Yo no estoy diciendo piscina, alberca. Una piscina es chiquitita, una alberca ya es grande. ¿Sí? Presumen sus viajes en el mundo con las mejores comidas, los mejores manjares. Si usted no convive con un pastor así en su iglesia, dele gloria a Dios. Imite cómo este pastor hace para compartir la palabra de Dios. Nuevamente, las palabras de un pastor no siempre son suaves. Mire lo que dice Eclesiastés 12:11. Eclesiastés 12:11. Es bien importante leer esto porque así es la realidad de las cosas. Eclesiastés 12:11. Dice aquí, amén, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Wow. Otra vez. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces, una persona sabia, cuando da el consejo, es duro. Es muy duro. ¿Sí? El pastor que adiestra a un maestro, mira, tú tienes que hablarle así a la congregación cuando estés enseñando doctrina, cuando estés enseñando palabra de Dios. Porque así yo lo voy a hacer en el sermón. Así que sé directo y ataca el pecado. ¿Sí? Fornicación es fornicación, adulterio es adulterio, idolatría es idolatría. ¿Sí? Hechicería es hechicería, mentira es mentira. Todo con su nombre, como es, sin irse a izquierda ni a derecha. No trates de suavizarlo, no. Dice que son como aguijones. Y después dice ahí que como clavos hincados en las congregaciones dadas por un pastor. Muchas veces el pastor es demasiado crudo para hablar sobre el pecado y para decir, hermano fulanito, estás haciendo esto y esto le desagrada a Dios. Estás pisando caminos de muerte y eso no te da a ti esperanzas de tener una vida agradable. Es como el adúltero. El adúltero, para ocultar su pecado de adulterio, va a tener que mentir. ¿Sí? Y para poder mentir y cubrir su mentira, va a tener que decir otra mentira para cubrir la primera mentira y la segunda mentira que está diciendo para cubrir la segunda mentira. Espero que esté entendiendo lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? O sea que la vida del adúltero va de ir de mentira en mentira. Hay gente que ha tenido que cometer crímenes de asesinato solamente por el adulterio y por ocultar una mentira. Y por ocultar la mentira de la mentira. ¿Sí? Entonces han tenido que acudir al homicidio. Entonces, si usted no atiende al consejo del pastor, amigo, estás en adulterio. Y tarde o temprano esto va a tener consecuencias duras en tu vida. O rectificas o rectificas.
Hay gente que no soporta el consejo del pastor y se va de la iglesia. Y se van de la iglesia diciendo, no, es que ahí en esa iglesia echan muchas pedradas. ¿Usted piensa que aventar pedradas así, de esa manera, es desagradable delante de Dios? Recuerde lo que dice Timoteo acerca de la condición del obispo, del siervo, del ministro, que debe ser casado con una sola mujer y que tenga a sus hijos en sujeción y que sea ejemplo de cómo cuidar la iglesia de Dios cuidando su casa. Entonces, el pastor no solamente está cuidando de la iglesia, está cuidando de su hogar. Y muchas veces el pastor, por cuidar de la iglesia del Señor, descuida su casa, descuida su hogar. Hay que ser considerados. El pastor no puede estar delante de cada miembro para estarles corrigiendo. El pastor que abandona el cuidado de su familia por la iglesia no puede ser un buen pastor. Así que pues también Jesucristo nos da el ejemplo, ¿no? Del pastor, la parábola del buen pastor, que dice que se le perdió una oveja y dejó las 99 por buscar la una que se le perdió, y regresa gozoso cuando la encuentra. Bueno, el pastor a veces tiene que ir a buscar la oveja rebelde, ¿verdad? O la oveja negra, porque hay que entender que hay ovejas que de momento se incomodan con lo que dice el pastor, ¿sí? Entonces el pastor tiene que ir a buscar la oveja y ¿verdad? Y traerla al rebaño, pero muchas veces es una ovejita que es demasiado rebelde, y pues el pastor tiene que quebrarle la patita como castigo, como disciplina. Pero ya que una vez que le quebró la patita, el pastor la carga en sus hombros, la lleva a pastos verdes y frescos, la lleva a aguas limpias, no revueltas. Entonces la oveja ve, ay, mi pastor me lastimó, pero me da de comer y me da de beber y me carga. ¿Sí? Y ya después de que la ovejita sanó, ok, ya puedes caminar. Y la oveja ya no se separa de su pastor. Bueno, pues si su pastor es un pastor que hace eso, qué bueno, qué bueno. Pero si su pastor le quiebra la patita y le da una patada por detrás, sácate de aquí, pues ya es otra cosa muy diferente. Pero si su pastor va y le busca, escuche, escuche. Pero si su pastor no le va a buscar y sabe la razón por la cual se va, entonces pues piense qué va a hacer con eso. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña cómo debe ser nuestra conducta delante de Dios en reconocer a los pastores. El pastor sabe reconocer, la oveja debe de reconocer la voz de su pastor. Hay pastores que de verdad se pasan de lo convenido con el Señor. Nuevamente, si es un pastor que se enriquece de las ofrendas y de los diezmos, ese no es un pastor, es un lobo que está disfrazado, ¿sí? Está infiltrado para abusar de la iglesia. Es obvio, ¿no? Miren, les voy a decir lo que una vez me dijo un pastor. Cuando yo le pregunté, oiga pastor, esto que usted está haciendo, no me parece muy conveniente. Me dice, mira Dani, yo te voy a enseñar algo. ¿De qué vive un pastor? Yo, pues, no sé, dígame usted. Ok, un pastor vive de trasquilar a las ovejas. Oh, y es lo que estoy haciendo, las estoy trasquilando. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
Le creí, aunque no estuve contento, le creí. Bueno, el pastor no vive de trasquilar las ovejas, el pastor vive de lo que el dueño de las ovejas le da por pastorearlas. Y eso es lo que debe hacer un pastor, vivir de lo que Jesús le da. Dice que el que se dedica al evangelio, que viva del evangelio. Así que si quiere tener buenas entradas, tiene que predicar duro el evangelio para que haya más ovejas, y de lo poquito que entre con las ofrendas, alcance para pagar el lugar, ¿verdad? Los servicios, y que tenga para su sustento, porque eso dice la palabra de Dios. No le vas a poner bozar al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Entonces, hay que saber ser consciente con el trabajo del pastor. Y muchas veces deja a su familia por estar cuidando a las ovejas, que eso no debe de ser. Las palabras del pastor siempre van a ser duras y molestas en cierto grado. Recuerde lo que dice Proverbios 27:6. Ya lo he dicho, ¿no? En cuanto a lo que un amigo hace realmente por su otro amigo, un verdadero amigo. Hablar palabras de verdad, palabras de consejo, y el consejo nunca va a ser agradable a las personas, a menos que hayan entendido que el consejo y la sabiduría para solucionar problemas, y sobre todo también el pecado, tiene que ser duro. Nunca va a ser muy agradable. Proverbio 27:6. 5 también. Veamos qué bonito dice aquí. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. O sea, ¿para qué yo te voy a decir que te amo y no te voy a reprender por las cosas que haces? ¿Sí? Mejor voy a hacerlo manifiesto y te voy a reprender, que ocultar este amor que siento por ti, no diciéndote nada. 6. Fieles son las heridas del que ama. Entonces, tu pastor te va a herir al decirte, al darte a conocer tu pecado y a darte a conocer el consejo que debes de seguir. Entonces, fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. ¿Sí? La persona que te está consintiendo a cada rato y que te está diciendo que eres un campeón y que eres un águila y que eres un ganador, te está besando. Son importunos esos besos, te está llevando a la muerte. No. Vente para acá, en esta iglesia sí, aquí todos son importantes. ¿Sí? Les levantan el ego y ahora pues ya recibiste palabra de consuelo y recibiste palabra de superación personal. Ahora cállate con tu diezmo y cállate con tus ofrendas. Así no es. ¿Sí? Hoy las iglesias se están llenando de eso. Los pastores le están dando a la gente lo que les gusta a la gente. No es de lo que le gusta a la gente, es de lo que Dios quiere que les demos a la gente. ¿Sí? Ahora han convertido los altares en antros, ¿verdad? Como centros de espectáculos con luces de colores. Y ya parecen centros de diversión que iglesia. Pastores se pintan chistes, ¿verdad? Antes del sermón y ya nomás dan unos 2 o 3 versículos y ya, eso fue el servicio y ya. ¿Qué tipo de pastores son esos que nada más están halagando al pueblo con palabras salameras, ¿verdad? ¿Usted quiere estar en una iglesia así? Donde no se le confronte y donde tú puedes vivir tranquilo. Mira, Jesucristo te lava tus pecados con la sangre que Él vertió en la cruz. Eso te dicen. Pero no te hablan del arrepentimiento, no te hablan de tu conducta que es nociva a tu vida espiritual. Continuemos con la lectura de Hebreos 13. Es bien importante saber por qué nosotros debemos de acordarnos de nuestros pastores. ¿Sí? Así que pues no piense que su ofrenda va a ser rico al pastor. No, usted no piense eso. Usted dé lo que puede, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a haya prosperado, dice la palabra de Dios. Así que si usted está prosperando bien, pues dé con bien
su ofrenda. Dice aquí el versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante... Bueno, no, ya me estoy adelantando. 9 y 10. No os dejéis de llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Hasta ahí. De la manera en que vemos que el sacerdote ofrecía sacrificios dentro del templo, pero el pueblo no tenía acceso al templo. Sí, el pueblo tenía que esperar afuera. Pero ahora Jesús fue crucificado fuera del templo. Y ahora nosotros somos partícipes del sacrificio de Jesús fuera del templo. Donde nadie podía entrar, ahora Jesús sale para que nosotros podamos presenciar el sacrificio de santificación que nosotros tenemos a causa de su sacrificio. ¿Sí? Ahora, ¿de qué manera el pastor nos da a entender por medio de la palabra de Cristo Jesús que ya no necesitamos un templo donde no se pueda entrar y ser partícipes del sacrificio? Ahora nosotros somos partícipes del sacrificio y tenemos que llevar el vituperio, la vergüenza. ¿Sí? Así como Jesús llevó la vergüenza y el vituperio de nuestros pecados en la cruz, fue por eso que el Padre le dio la espalda y Jesús dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? En lengua aramea, donde dijo Eli, Eli, lama sabactani, que dijo ahí: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque tu pecado y mi pecado y el pecado del mundo se plasmaron en el cuerpo de Jesús, y el Padre no puede soportar el pecado, y es por eso que le dio la espalda a Jesús, por su culpa, por mi culpa. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que nos está diciendo el pastor, que ahora, como tenemos una manera más fácil de entrar al trono de la gracia para arrepentirnos de nuestros pecados y vivir una vida conforme a Dios, hagámoslo. Hagámoslo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios y es lo que debe de enseñar un pastor acerca de la santificación. Así que santifíquese, hermano. Dele gloria a Dios de que tiene un pastor que le está conduciendo siempre, día a día, sus pies, sus pasos a la cruz de Cristo. ¿Sí? A la cruz de Cristo. Entonces dice aquí el 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, usted dice ser cristiano, no se haga cristiano de labios, sea cristiano con sus hechos también. Dice el 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Así que si usted tiene manera de ayudar a algún hermano o a una hermana en necesidad, hágalo. Que si usted tiene la oportunidad de bendecir a su pastor con una ofrenda, hágalo. ¿Sí? Hágalo. ¿Por qué? Porque el pastor se lo merece. Hay pastores, repito, hay pastores que yo conozco que trabajan. Eso le limita el tiempo que le pueden dar a la congregación, a las ovejas. Pero entonces, si usted quiere un pastor de tiempo completo, pues ayude monetariamente a que el pastor viva un poco mejor, que no tenga la necesidad de estar trabajando. Sí, hay que recordar lo que dice Pedro en Hechos. ¿Sí?
no es posible que nosotros estemos sirviendo a las mesas cuando debemos de predicar la palabra. No que sea malo, no. Está diciendo que hay cosas que la gente tiene que hacer y tienen que distribuirse las necesidades, tienen que distribuirse las responsabilidades según se necesite. Pero el ministro tiene que dedicarse totalmente a la palabra de Dios, al consejo, a la instrucción. Pero si nosotros, como ovejitas, no aportamos, estamos haciendo que el ministerio de él no sea truncado, al menos, que sea obstaculizado. Hay pastores que les hablan a las 3 de la mañana, hermano, venga a orar por mi esposa porque no sé qué y que no sé cuándo. Y ahí va el pastor. Apenas se recuperó de una vigilia y ya lo levantaron a las 3 de la mañana. Y ahí va el pastor, ¿verdad? Con la lagaña y todo, y bien zombie. Ay, hermano, ¿dónde está su esposa? Y vamos a orar que Dios haga su voluntad. Hay pastores que se levantan, hay pastores que no. No les importa. Pero hay pastores que sí se levantan. Sí. Recuerde, el pastor es una persona normal, un hombre normal, que debe dedicarle tiempo a su esposa, a sus hijos. Es por eso que yo no soy pastor. Pero ahorita que estoy trabajando duro no tengo tiempo de hacer videos. Yo no voy a sacrificar el tiempo con mi familia por compartir un mensaje. Y no soy pastor, no soy ministro, no tengo ningún tipo de ministerio más que compartir la palabra de Dios. Pero yo me debo a mi familia primero. Yo no voy a descuidar a mi familia. Si yo fuera pastor y tuviera yo la oportunidad de vivir por el Evangelio, entonces las cosas tendrían que cambiar. Tendría que dar más de mi tiempo por todo, pero sin descuidar a mi familia. Porque si yo descuido a mi familia sería mal ejemplo, sería mal ministro. Entonces, pero si usted quiere que su pastor dedique más tiempo a la congregación, entonces como miembros de la congregación, pues suelten el dinero, llévenle una despensa al pastor, ¿sí? Llévensela, se lo merece, nuevamente, porque el obrero es digno de su salario. Eso dice la palabra de Dios. No estoy diciendo que den más de lo que pueden, no, eso no dice la palabra de Dios, nunca dice que den más de lo que pueden. Eso no enseña la palabra de Dios, lo que usted pueda. Pero si usted está prosperando, usted está llenándose de plenitud en su vida, pues así de la manera en que prospera y progresa, así para la obra del Señor. ¿Sí? Pastores que... Por eso es que el pastor tiene que ser ejemplo con su familia. Porque así cuando se acerque un matrimonio en problemas, que mire hermano, yo tengo cierto problema y mire que bla 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 y mira, yo no sé cómo vivas realmente y no quiero detalles de tu vida, pero mira, mi matrimonio funciona así por Dios y su palabra. Platico con mi esposa los problemas que tenemos, porque todos tenemos problemas. Platico con mi esposa los problemas que tenemos y buscamos una solución. Así que pues mira, platica con tu esposa y si la cosa no se soluciona, entonces vengan aquí y ya en boca de 2 o 3 testigos vamos a solucionar el problema y bla bla bla. ¿Sí? Pero el pastor debe dar ejemplo. Ejemplo. Muchas veces vemos que los hijos del pastor, ¿verdad?, son los más indisciplinados en la iglesia, o la esposa. Pero bueno, ya son cosas secundarias, a que el pastor no esté reprendiéndolos o adoctrinándolos. Pero es muy diferente, hay que ver el caso, ¿verdad? Bueno, no me voy a meter en ese tema, porque los casos son diferentes y son muchos. Pero aparentemente, a veces las cosas no están yendo como uno cree que deben de ir. Y juzgamos al pastor, juzgamos a sus hijos, juzgamos a su esposa. ¿Sí? Pero cuando ya veamos un caso real, palpable y visible,
de pecado en la familia del pastor, entonces ya hay que decirle, ¿sabe qué pastor? Usted no es apto para el pastorado. Hemos sorprendido a miembros de su familia haciendo cosas que no son. Y usted no les ha estorbado, como pasó con Elí, ¿verdad? Y sus hijos. El sacerdote Elí. El sacerdote Elí era fiel a Dios, pero ¿qué pasó? Que dejó que sus hijos hicieran lo que quisieran. Y le dijo Dios a Samuel, dile así a este Elí, es que tú no has estorbado a tus hijos y han hecho ellos lo que quieren. Y tú no me has honrado con eso. Así de simple y sencillo. Y así hay pastores. No estorban la conducta de los miembros de su familia. Eso no debe de ser. Pero bueno, pero si es un pastor como los que yo estoy diciendo, que yo veo que trabajan para sostener su familia, porque lo que la iglesia da no lo alcanza, queremos ver que una iglesia crezca y prospere, hay que atender los consejos de evangelismo, las enseñanzas, ¿sí? He visto que pastores organizan maestros y tienen clases de lectura de la palabra de Dios y enseñanza de doctrina. ¡Wow! 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 Y más wow. ¿Sí? Si su pastor es uno de estos, ¿verdad? Que organiza gente para que usted sea edificada, entonces recuerde su conducta, como dice aquí, ¿verdad? El 7. Dice, veamos el resultado de su conducta e imitad su fe. Hay que hacerlo de esa manera. Entonces dice aquí, hay que ser bien, primeramente, ¿verdad? No solamente al miembro de la iglesia, ¿verdad? Se organiza un grupo de hermanos y vemos, hermano, no le hemos visto en varios días. Oh, lo que pasa es que no tengo trabajo y no tuve dinero para la gasolina para venir hace 2 semanas y pues bueno, me cayó un trabajito ahí en una casa que tuve que hacerle limpieza de la yarda y bla bla bla, y bueno, al menos ya salió para un poco de comida y gasolina para venir al servicio. Pero ya tiene trabajo, hermano. No, ok, mire, déjeme organizar a otros hermanos, vamos a ver qué podemos hacer por usted. Y le levantan una despensa y una ofrendita de amor. Así, cuando ya entendemos la voluntad de Dios y tenemos la posibilidad de ayudar, ayudamos. Ayudamos. Yo últimamente no he ayudado a nadie monetariamente, pero si han necesitado comida, yo me los llevo a comer. No les doy dinero porque hay veces que hay gente que estafa. ¿Sí? Cuando me dicen, hace unos meses, ahorita no he hecho esto y no me he topado con esas situaciones otra vez, pero me dice un hombre muy desesperado porque vi que la gente le huía en la gasolinería. Digo, seguramente este hombre está pidiendo dinero. Y son de esos estafadores que dicen que, ay, que no tengo dinero y que bla, bla, bla. Y bueno, pero yo lo dejé hablar y me dice, mira, no quiero dinero. Solo quiero que me ayudes a darme un poquito de gasolina en mi tanque. Vine a buscar a la ciudad trabajo y pues no encontré, pues yo me vine a visitar a unos amigos aprovechando que vine a buscar trabajo y, y ya nos vamos de regreso, pero no tengo gasolina suficiente para llegar al lugar donde vivo y vivía como a unas 2 horas de aquí, de Salt Lake City. Y bueno, lo que hice, dije, déjame ver, no tenía suficiente dinero en mi tarjeta, pero le dije, bueno, alcanza para ponerte algo de gasolina en tu tanque. Entonces le digo, mira, si me esperas, voy a entregar el camión donde trabajo, aquí estoy a una cuadra, y voy a regresar pronto. Me esperas aquí y te voy a llevar al McDonald's que está aquí cerquita. Y ya te compro comida a ti y a tu hijo y a tu esposa. ¿Qué me dices? Y me dice, sí, está bien. Y bueno, pues ya saben cómo son algunas mujeres. Casi lo regañó al hombre y le dijo, mira, ya nos dio para la gasolina y todavía le vamos a aceptar que nos dé de comer. No, allí en la casa tenemos de qué comer. No. Yo pues lo hice pensando en el niño que tenía hambre, ¿no? Y aguantarse 2 horas, para mí que como que era terrible, ¿no? Pero bueno, ya no quiso.
Bueno, pues nosotros tenemos que ser de esa índole, ayudar a los demás con lo poco que se pueda. No, no se pide que dé de más, no. Pero si somos varios, si nos juntamos varios y damos poquito, ya se hace mucho. Así tenemos que ser también considerados con la obra que tiene el pastor. No sea, no piense que con lo que usted está dando el pastor se va a hacer rico, no. No lo haga así. No sea egoísta y no sea extremista. No escuche a aquellos que dicen, es que seguramente en tu iglesia te piden el diezmo y te piden que ofrendes. Pues sí, eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí entonces el 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, siempre y cuando el consejo y la reprensión sea conforme a la palabra del Señor. ¿Sí? Si el pastor está pidiendo hacer algo que no es bíblico, que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, no lo haga. Pero si el pastor lo está ayudando, salga de eso. Dice aquí, porque ellos velan por vuestras almas. Lo que decía yo, si hay gente que les va a tocar la puerta, o bueno, hoy no les tocan la puerta, pero les hablan por teléfono, ¿verdad? Pastor, venga a orar por mi hijo que tiene un dolor de muela. Bueno, un dolor de muela sí es terrible. Una vez me pidieron orar por un niño. Yo no soy pastor, pero me pidieron orar por un niño que le dolía mucho la muela. Y bueno, pues Dios le sanó el dolor al niño y durmió en paz. De hecho, no tuvieron que ir a ver al dentista. Entonces, la oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Dice, porque velan por vuestras almas, si están dispuestos al consejo, ¿sí? Matrimonial, al consejo de los jóvenes. ¿Sí? Hay iglesias donde hay eventos para jóvenes los sábados, una reunión de jóvenes. No es congreso, pero es un tipo de retiro espiritual local, ¿verdad? Y organizan a los jóvenes para platicar de lo que viven, ¿verdad? En la escuela o en la calle, de sus amistades, de su conducta. Gloria a Dios. Igual sí, el pastor en ocasiones después del servicio tiene que escuchar en los problemas de algunos matrimonios y aconsejarles. ¿Sí? Entonces son pastores que están realmente velando por la iglesia, por las almas de los miembros de la iglesia. Dice aquí, porque velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es tedioso. Es tedioso recibir a las personas con problemas y darles consejo. Cuando estoy diciendo tedioso, no estoy diciendo que sea fastidio, no. Porque por la esposa del pastor esperando ahí, mi amor, tenemos que ir a comer, sí, pero mira, aquí necesitan un consejo. Es que ya quedamos, sí, nada más dame 5 minutos. Y a veces los 5 minutos se hacen media hora. O la media hora se hace una hora. Y los niños, hijos del pastor, se desesperan. Papi, me dijiste que nos íbamos a ir a Chuck E. Cheese. Sí, espérate, mi hijo. Y cosas que el pastor tiene que hacer y son tediosas. Pero a veces esto tiene que traer consecuencias con la familia. ¿Sí? Entonces busquen una manera de no molestar al pastor con sus problemas, ¿sí? Que sea el tiempo necesario. Ahora, si el asunto es emergente, pues bueno, pero aún así hay que ser conscientes, ¿no? Ellos tienen que hacer su trabajo con alegría y no quejándose, porque según aquí eso no es provechoso. Entonces, amen a sus pastores, amen el trabajo que ellos están haciendo, ¿sí? Amen, consideren toda la obra que ellos están haciendo por el bienestar de su congregación, ¿sí? Muy diferente al trabajo que hacían los sacerdotes. Los sacerdotes siempre estaban metidos en el templo o en sus casas atendiendo lo que era concerniente al servicio a Dios. El pastor está fuera del templo.
Usted no necesita estar en un templo. Si el pastor es uno de los que dedican tiempo a ver a las familias que no fueron en un domingo o dos, hermano, no fueron este domingo al servicio, ¿podemos ayudarles en algo? No, lo que pasa es que estoy enfermo y bla bla bla. Y, ok, si usted desea que yo le visite, puedo ir a visitarle, puedo orar por usted y darle un poco de palabra. Sí, sí, hermano, gloria a Dios. Considere ese trabajo, considere ese esfuerzo que los pastores hacen por el cuidado de el rebaño de Dios. ¿Sí? Téngales estima, déles lo que merecen. Mi intención no es hablar de los malos pastores. En la página que tengo en Facebook, también se llama El Siervo Inútil. Ahí doy también algunos consejos acerca de los malos pastores, de los lobos rapaces disfrazados de ovejas, de los obreros fraudulentos. Pero en este video estoy hablando de los buenos pastores, porque hay buenos pastores. No todos son igual. ¿Sí? En casa de oración usted va a encontrar que los pastores están marchando correctamente. Una vez detectan a un pastor que está haciendo lo incorrecto y lo quitan. En otras iglesias no, dejan que los pastores estén haciendo cosas. No voy a dar el nombre de la denominación, pero ahorita hay pastores que curiosamente en esa denominación están cayendo en adulterio. Muchos están siendo disciplinados. ¿Por qué? Sabrá Dios. Pero los tienen disciplinados y qué bueno que están disciplinados. ¿Se les va a quitar de su ministerio? Temporalmente es necesario que se les quite el ministerio. Pero si es un pastor que realmente no está sirviendo conforme a la palabra de Dios, sálgase de ahí. No se quede ahí. ¿Sí? Y no estoy hablando de la religión tradicional. No. Estamos hablando de iglesias cristianas. Si usted ve que el pastor está de coqueto, sálgase de ahí. Sálgase de ahí. Si usted ve que el pastor usa un lenguaje no vulgar, pero sí muy demasiado moderno y que se anda codeando ahí con los jóvenes como si fuera un chiquillo, sálgase de ahí. ¿Sí? El pastor no tiene que ser igual que los jóvenes, porque no es un joven. El pastor debe ser inteligente para llamar la atención de la conducta de un joven. Mi joven, ven acá. Esa conducta que tú tienes no es correcta. ¿Tus papás saben que tú te conduces así? No. Bueno, entonces mira, yo te aconsejo que cambies y que te guardes de esa conducta. Porque tarde o temprano yo les voy a hablar a tus papás de esa conducta. Ok, pastor. ¿Me entienden? Entonces, porque yo he visto pastores que se ponen a hablar un lenguaje como los jovencitos hablan en la escuela. ¿De dónde sacan los pastores esos lenguajes? ¿Sí? Y luego, bueno, ya son otras cosas que no me interesan a mí. Estoy hablando de los buenos pastores, no voy a hablar de los malos pastores. Si su pastor se preocupa por usted, ya le reprendió 2 o 3 veces, ya, deje de ser un niño espiritual y atienda la disciplina, como dice en Hebreos, porque somos hijos, se nos disciplina. Si fuéramos bastardos, ni siquiera. ¿Sí? Entonces, la disciplina no es agradable, como dice ahí en Hebreos, pero da un fruto apacible. ¿Sí? Entonces, reciba la corrección, reciba la disciplina. No sea rebelde. ¿Sí? Me hubiera gustado realmente haber crecido con pastores así. Ahorita ya estoy así en una iglesia donde el pastor habla muy duro del pecado. Ataca mucho a la conducta del pecador. Y está consciente que hay gente que hay así en la iglesia, en la congregación. ¿Sí? Aunque no dice fulanito y perenganito para no estar avergonzando a nadie.
Pero es necesario que si uno ve algo en la iglesia, ¿verdad? Sacarlo en una predicación, en un sermón, para decir, esto no se hace. Pero ya, en cambio, fuera un pastor que dice, ya sorprendí al hermano fulano haciendo esto y que no sé qué, sin antes haberle reprendido. Eso no está bien. Pero si dice, hermanos, miren, hay personas aquí en la iglesia que hacen esto y esto más y ay, seguramente lo dijo por mí. Pues sí, lo dijo por ti, pero no dijo tu nombre, así que tranquilo, la gente no lo va a saber. Y yo he visto a cierta hermana haciendo esto y el otro y, ay, ya me está quemando. No te está quemando, no está diciendo tu nombre. ¿Sí? Entonces es necesario atacar eso. Pastor, usted dijo algo sobre esta conducta y bueno, pues la verdad, no sé si lo dijo por mí o si alguien se lo dijo, pero la verdad yo estoy en esa conducta. Ok, déjame tomar un testigo, vamos a hablar sobre esto y vamos a buscarle solución. Y así se busca la paz, se busca la reconciliación y se busca vivir una vida agradable delante de Dios. ¿Qué les parece? Entonces, acuérdense de sus pastores, honrelos, ¿sí? No digo venérelos como, bueno, ya no voy a hablar de eso. Estamos hablando de lo bueno, estamos hablando de pastores, estamos hablando de mensajes cristianos. Entonces, acuérdense de los pastores, imiten su fe, su conducta. Nuevamente dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Sí? Dice ahí, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo les invito a que atiendan este llamado. No escuchen doctrinas y fábulas. ¿Sí? Ay, pues sí es cierto, en esta iglesia nos piden el diezmo y nos piden ofrendar. Pues es natural. Es natural. Pero te están despojando de algo, te están diciendo hazlo a la fuerza, da cuando no, da cuando aún así no tengas, no, ¿verdad? Si eso es así, entonces tienes un buen pastor y merece ser honrado. Dice Romanos, al que honra, honra y al que respeto, respeto. Eso significa que el que merece esa honra, hay que darle la honra. Al que se merece ese respeto, hay que darle ese respeto. ¿Sí? Entonces mi invitación es que usted aprenda a apreciar la obra de su pastor. Si no es así, entonces sálgase de ahí. Sálgase de ahí. Si el pastor acostumbra a apedrear a la oveja en público, y ya vimos al hijo del hermano que anduvo haciendo esto y que dijo esto y se salió con lo otro. ¡Wow! No, eso no. Eso no es manera de reprender. Eso no es manera de disciplinar. Entonces, tenga usted la capacidad, tenga usted también el raciocinio de poder distinguir entre un buen pastor y un mal pastor. ¿Sí? Si usted ve que su pastor sigue trabajando, pues ayuden, hermano, ¿cómo le haremos para que venga más gente a la iglesia? ¿Tiene algún programa de evangelismo? ¿Sí? Vamos a participar en ese programa para que venga más gente y así haya un poquito más de entrada y usted deje de trabajar para que nos dedique más tiempo. Suena bonito así, ¿verdad? Así hagámoslo entonces. Hagamos que crezca el evangelio. Si el pastor, claro, ¿verdad? Les enseña el evangelio y cómo evangelizar. Y bueno, esa es la recomendación. Acuérdese de sus pastores hoy en día, sobre todo en estos días de Semana Santa, ¿verdad? Que les están hablando sobre el sacrificio de Jesús, de lo que constituye Jesús para nosotros. Eso es lo que debe tener en cuenta. Pero si el pastor son de esos que andan inventando cómo crear eventos y que ya hicieron un Via Crucis, no, ¿cómo? Se van a confundir los de la iglesia tradicional y, ay, mira, que hicieron un Via Crucis, vamos a ir a esta iglesia.
No hay que hacer ese tipo de cosas para atraer a la gente, no. La palabra de Dios tiene que ser suficiente para atraer a la gente. Las personas que están designadas a escuchar y entender la voz de Dios son las que van a atender el consejo, y las que no, pues hay que se queden. ¿Sí? Yo en mis videos a nadie obligo a ser cristiano. Simplemente les revelo la verdad de las escrituras en contra de las enseñanzas falsas. Nada más. Nada más. La verdad está en Cristo Jesús. La salvación está en Cristo Jesús. La vida eterna está en Cristo Jesús. Todo está en Cristo Jesús, porque el Evangelio se encierra en Cristo Jesús. Así que pues Dios me los bendiga. Piensen, mediten y quieran mucho a sus pastores. Amén.